Buenas noches, vamos a empezar el tema de hoy. Es un tema que el primer sentimiento nos da a responder sí, pero no es necesariamente que es así. ¿Los judíos son más sabios? ¿Son más inteligentes? ¿Sí o no? El sentimiento nos da a decir sí, claro, por supuesto, ¿no? Y le voy a traer unas pruebas para fortalecer ese sentimiento. Como todos conocen y todos saben en el mundo, que de 850 premios Nobel hay 194 judíos, que es como más del 22%. ¿Y cuántos judíos hay en el mundo? 13, 14 millones. 18 millones. ¿Okay? No, 18 14, millones, ya 14. convertiste unos 5 millones así rápido de un segundo. 14 millones. Pero hay como 13, 14. ¿Ok? ¿Cuántos árabes hay en el mundo? Uy, 1 millón. 1.3 millones. ¿Ok? ¿Cuántos premios ellos ganaron hasta hoy? Como 3. 8. Ajá. De esos 8 tienes a Albert Camus, que es francés también. Tienes a Elias James, que es americano también. Y tienes a Arafat, que recibió premio Nobel por traer paz. Sí. Y trajo mucho paz al mundo. ¿Ok? Entonces quitas esos 3, te quedas 5. 5 de 1.3 millones. Compararlo con 194 de 13, 14 millones. ¿Ok? Primera cosa. 25% de los que recibieron la medalla de Fields, que es en matemática, que es como premio Nobel, pero en matemática, porque no existe premio Nobel en matemática, son judíos. De premio de Turing, de ciencia de computador, todo eso de computación, también 25% son judíos. Que otra vez es a nivel, ese premio es a nivel de Nobel. ¿Ok? 47% de ganadores de ajedrez y de esos son judíos. Wow. 20%, ¿ok? En Estados Unidos, de los ricos más grandes, de los 400 ricos más grandes, son judíos. 20%, ¿ok? Según la revista The Forbes. 165 judíos en el mundo, de 1426 en total, ¿ok? De los ricos más grandes del mundo son judíos, ¿ok? Dice que hay uno que, Joe Santo, dice que incluso en los años entre 1150 y 1300 los judíos eran como 15-18% de los científicos del mundo, ¿ok? Mark Twain dijo que los judíos son sabios, inteligentes de una forma diferente, de una forma rara, y trajeron al mundo muchos beneficios, muchas cosas, muchos desarrollos científicos en todas las cosas que podemos pensar. No nada más, como siempre dicen, Facebook, WhatsApp, Waze y todas esas cosas, sino también medicinas, cosas que ayudan al mundo, y también cosas que no ayudan tanto, como también armas y esas cosas. Pero no hay fin a los inventos de Israel, de los judíos en general, y no hay proporción de porcentaje. Entonces uno ve todo eso y más información que muestra que sí, los judíos tienen. Hay unos que dicen también que el IQ de los judíos, más de todos judíos ashkenazim, es un poco más de lo normal. Es decir, puedes encontrar genios de los judíos, más o menos 2.3%, compararlo con el mundo es 0.4%. Hay una diferencia aquí. Entonces, según eso, lo que vemos, hay una sabiduría especial en los judíos, ¿ok? Ese es el primer pensamiento. Y es un pensamiento basado en hechos, en cosas, no nada más así, ¿ok? Ustedes deben conocer las historias que siempre andan en el mundo, y no todos lo inventaron los judíos, pero son historias que muestran que siempre vieron al judío, lo odiaron, antisemitismo y todo, y parte del antisemitismo es, no todo, pero es por miedo de él, porque dijeron, mira, los judíos son tan sabios, pueden dominar al mundo. Eso es lo que, Tenían, eso es lo que decían. sí, tenían miedo. No era el único motivo del antisemitismo, pero sí era parte. Entonces sí,
estaban conscientes de la sabiduría judía. ¿Okay? Dice que había dos judíos que subieron a un tren y compraron nada más un ticket, un boleto. Y había dos árabes que estaban ahí y compraron dos. Y no entendieron cómo puede ser ellos, cómo pueden subir con un boleto nada más. Le preguntaron cómo puede ser. Dijo, nosotros arreglamos. Cuando llegó el inspector, ¿okay? El mevaquer, para ver, entonces los árabes vieron a ver qué van a hacer los judíos. Entonces los dos sentaron a un baño y cuando llegó el inspector tocó ahí, entonces ellos sacaron un boleto, él lo agarró. Está bien, él pensó que hay nada más uno ahí. No, los árabes aprendieron, dijeron, qué bueno. Nosotros, al regresar, vamos a hacer lo mismo, vamos a comprar nada más un boleto. Entonces los judíos respondieron, si ustedes van a comprar nada más un boleto, nosotros vamos a subir sin comprar nada. ¿Cómo puede ser? Puede ser. Ok, lo hicieron, ya regresaron. Los árabes compraron un tiquete, un boleto, y los judíos no compraron nada. Ok. Llega el inspector, los árabes se van a un baño, los judíos llegan, le tocan la puerta, ellos sacan el boleto y el judío lo agarra y se va al otro baño. No es un cuento para dar una moraleja de robar y de subir sin esto, pero ese es algo que siempre contaron, o uno que estaba al lado de un judío y le preguntó, en verdad, ¿de dónde viene la sabiduría de ustedes? ¿De dónde llega? Entonces el judío dijo, mira, yo estoy comiendo esos pescados y de ahí viene la sabiduría. Las cabezas del pescado solo comemos y ese tiene mucha sabiduría. Entonces él dijo, entonces véndeme unos dos. Dijo, cada uno vale $300. Y si son dos, valen 700 en promoción. Dijo, ¿cómo puede ser tan caro? Así es, ¿quieres sabiduría? Dijo, sí. Entonces compró, empezó a comer y dijo, pero estás loco, todo el pescado vale $5, ¿por qué me vendiste tanto? Dijo, ya ves, ya empezó a funcionar. ¿Ok? Esa historia es, otra vez, todavía no explica la sabiduría judía. Por ejemplo, hay gente que nunca comieron pescados y todavía son muy sabios. ¿Ok? Entonces no puedes decir que los judíos ashkenazim que comieron más gefilte fish y herring y todas esas cosas, por eso se hicieron más sabios y el IQ es más alto. ¿Ok? Tenemos que ver exactamente cuál es el motivo de dónde viene la sabiduría. Yo sé, una de las cosas es que siempre decían, si estudias, eso no te lo pueden quitar. Porque eso fue una de las cosas, por eso es que decían, tienes que estudiar. Entonces vamos a ver eso. Primero, es el primer motivo. El primer motivo dice el estudio, cuando los judíos siempre en todas las generaciones, no estamos hablando nada más de los últimos 500 años, también el tiempo del Talmud, Mishnah, hace 2000 años, todo el tiempo santificaron el estudio como estudio, no como carrera y no como nada más a poder responder el examen, sino hay una mitzvah especial de estudiar. Creo que nada más los judíos tienen una mitzvah especial de estudiar sin tener resultados. No como una profesión, sino estudiar. Hay gente que estudia para ser rabino, hay gente que estudia para ser juez, pero hay mucha gente que están estudiando para estudiar. Ese es el motivo, no hay exámenes, no hay nada. Ese es el motivo de estudiar y estudiar y estudiar. ¿Ok? Y dice que el Talmud desarrolla la mente y la forma y esto y el otro, hasta que en Corea millones de coreanos estudian el Talmud porque dicen que ahí está el secreto de la mente judía y muchos que estudian el Talmud. ¿Ok? Eso está muy bien. Y no nada más el estudio, sino también conectarse a una red y a una tradición de miles de años de estudio. Tienes toda esa historia. Cuando estudias ahorita, no estudias nada más un año. No estudias nada más presente. Estudias 3000 años a la vez. Entonces está una sabiduría acoplada en un solo libro. Tanto tiempo, tanto sabios que eso, entonces te genera algo. Eso está muy bien, pero hay un detalle, un problema. Los científicos judíos o lo que desarrollaron y esto no necesariamente que estudiaron ni Talmud, ni Mishnah, ni Gemara, ni Chumash, ni nada. Entonces no puede ser la única opción y el único motivo de una sabiduría diferente, una sabiduría más alta. No puede ser la única opción. Por eso hay otra opción, que hay unos que dicen una respuesta más natural.
en la evolución existe la selección natural. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay ratones. Hay ratones de color café, hay ratones de color negro. ¿Ok? Y blanco. Y blanco. Blanco sí, había en la Casa Blanca hace mucho. Leí una vez que había una plaga de ratones blancos y no sabía qué hacer. Ok, pero el asunto, hay dos lugares, podemos agarrar un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, en la Nueva México, en el desierto ahí, en la tierra, ¿ok? Es más negra. Entonces los ratones de color café no pueden, no sobreviven tanto, porque están destacados. Entonces llega uno de ellos, de esos pájaros, lo come más rápido, pero los ratones negros, él no lo ve, porque están como el color de la tierra, entonces sobreviven más. Entonces en este lugar puedes encontrar mucho más ratones negros y casi no encuentras ratones de color café. Pero en otro lugar, que la tierra es más clara, entonces ahí el de color café sobrevive más del color negro, porque el negro es destacado. Entonces ahí encuentras nada más del color café y casi no encuentras del color negro. Ese se llama la selección natural. Y dice que ese pasó con los judíos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los judíos? Uno tenía mucha plata, entonces quería que su hija se va a casar con una persona estudiosa, que estudia, que esto, que el otro. Esa es una selección natural. Después de un tiempo lo que sobreviven son los ricos y los sabios juntos. Entonces ese te da unas generaciones después de sabios y ricos, de sabios y ricos, y finalmente los pobres y eso no pueden sobrevivir tanto, porque no son ni los sabios ni los ricos, porque los ricos buscan los sabios buscan la riqueza y se acabó. Entonces es una selección natural de las personas. Al tener tantos años así, llega a un resultado que es un pueblo más concentrado, lo puedo decir, ¿no? Pero vamos a ver, hay una razón que dice que la sabiduría judía lo ven como una mutación, de alguna manera como una enfermedad de alguna manera. Y había dos personas, uno se llamaba Cochrane, Hardy, dos personas que dijeron que en los Ashkenazim había más esas enfermedades genéticos, sí. Y parte de esa de esa enfermedad, uno de los síntomas de esa enfermedad es también una sabiduría diferente, es un poco más ahí, pero no es como algo más, sino es de alguna manera salió de algo menos. Pero ahí Andrew Clark dijo que ellos hicieron todos los errores posibles cuando querían entender la genética. Es totalmente, dice que no tiene nada que ver con la realidad y no es, ¿ok? Eso lo que dije hasta ahorita es opiniones que siempre se escucha y cosas normales, ¿ok? Quiero ver hoy una cosa más, ir un poco más lejos y explicar algunas cosas según eso, ¿ok? Había en Israel hace un mes más o menos uno que trabajó, después de lo que le voy a contar ya no trabaja en eso, ¿ok? Él tenía que ver las películas y mevaker con Noah en el canal 2 de la televisión, en la hora 2, ¿ok? Sobre películas españolas. Tenía un título así largo. Ustedes saben que cuando el título, mientras es más largo, hay menos trabajo, ¿ok? A veces uno tiene así, pero finalmente no hace nada. Él busca y tiene que dar su opinión sobre algunas películas en algún canal, en alguna hora. No tanto, no era para tanto su trabajo. Es también cuando uno dice, vamos a estudiar historia, muy general. Podemos estudiar horas. Vamos a estudiar la historia judía. ¿Ya lo limitaste? Mucho más. Vamos a estudiar la historia judía de los judíos de Etiopía en el siglo XVIII, de acuerdo a la ley alágica que tenían en el primer libro de la Torah. Ya lo limitaste a mucho, ¿ok? Más palabras, menos cosas. Entonces, esa persona no vamos a decir su nombre, pero no hizo tanto, pero él escribió en Facebook una cosa que empezó a salir en todo Israel y empezó a armar un gran lío con todo el mundo hasta que lo sacaron también del trabajo. ¿Qué dijo él? Él dijo que los sefaradim son tontos, más o menos por ahí va la cosa,
no hicieron nada al mundo, que ellos tienen mucha cosa en la cabeza, pajaritos, pero si tienen algún problema o alguna cosa, alguna enfermedad, ponen una pierna de una gallina y con eso quieren resolver todos los problemas del mundo y piensan que son sabios. En cambio, dijo, los Ashkenazim trajimos al mundo muchas cosas buenas, mucha cultura, ciencia y todo. Entonces, Sefaradim, ¿por qué se meten tanto en las cosas? Déjanos a los Ashkenazim desarrollar el mundo y ustedes siguen con las gallinas y con esa cosa. Entonces se enojaron tanto con él por ese racismo, por esas palabras tan feas que él usó. Y hasta que lo sacaron del trabajo. Y mucha gente salió en contra de él. Ahora dejando las palabras feas que él usó y todas las cosas feas que él usó. Y hablando bonito. Y hablando como yo soy sefaradí. Vamos a analizar un poco la historia entre los Ashkenazim y Sefaradim. Y vamos a encontrar que los Ashkenazim en verdad lograron mucho más de los Sefaradim a nivel espiritual. No nada más espiritual, porque también había muchos rabinos Sefaradim que desarrollaron alajot y eso. Pero hablo de ciencia. Intelectual tampoco quiero usar, porque el estudio del judaísmo y eso también es a nivel intelectual, pero también los Sefaradim lo desarrollaron. Pero el Shulchan Aruch tenemos mucho, pero aquí quiero, por ejemplo, los premios Nobel, o de matemática, o de computación, o de todo lo que dijimos, la mayoría son Ashkenazim. Hay también Sefaradim que recibieron premio Nobel, pero muy pocos. De esos 194, no sé exacto, pero creo que unos, lo puedes contar en la mano, no tanto. Y en todos los desarrollos científicos que encontramos hoy en el mundo, y no tenemos que ir nada más al átomo y a las teorías de Einstein y todo eso, sino la mayoría de los científicos fueron Ashkenazim. ¿Por qué? Ese nos puede dar una puerta para entender la mente judía también. Ahora, aclaro para que no me saquen también del trabajo. Aunque soy sefaradí. Los sefaradim desarrollaron bastante cosas también y no hay que faltar respeto a ninguno, pero cada uno desarrolló su parte. Por ejemplo, los sefaradim siempre se enfocaron y estaban más conectados a la parte de corazón, es decir, a los sentimientos. Y por eso tú ves hoy en día las comunidades en el mundo, más de todo fuera de Israel, los sefaradim son las comunidades más fuertes, mucho más en América Latina y en esos lugares, y los ashkenazim, las comunidades son menos rezan, menos llegan a la sinagoga, más desconectados. ¿Y por qué eso? Porque los sefaradim enfocaban mucho en el corazón, en sentimientos, y con sentimientos era más fácil pasar la tradición, pero los ashkenazim trabajaban mucho más con mente. Tú puedes ver esa influencia en el resto. Los ashkenazim, por ejemplo, como dicen nagdishcha, naritzcha, avdeja, irja, de una forma hablando a Dios y hablando al resto como de masculino, de hombre, que hombre representa lo que es mente. Los sefaradim dicen nagdishach, naritzach, irach, avdach, que es femenino. Como un término femenino que muestra más el corazón, más los sentimientos. Es decir, los sefaradim desarrollaron más cosas sentimentales y más conexión a la tradición, y los ashkenazim se fueron más a conectarse con la mente y desarrollar cosas de la mente. Pero lo que podemos ver, lo que creo que es una teoría que vamos a ver cómo se construye, que según los problemas, los sufrimientos, adversidades que tenían en la vida, ese le hizo desarrollar más. Los ashkenazim, y eso lo podemos ver, sufrieron mucho más en la historia. Y ahora, después de la destrucción de templos, que ya todos se fueron a la diáspora, analizamos los judíos que estaban en Marruecos, Egipto, Irak, todos esos lugares, y los judíos que estaban en Europa, todo. No nada más llegando a esto, pero ves los alilot dam,
¿ok? Los Alilot Dam estamos hablando entre el siglo XI al siglo XIII, ¿ok? Que dijeron que los judíos usan sangre de niños para los matzot, que era un absurdo. Nosotros no ponemos ni una gota de sangre en un huevo, no podemos nada, es un absurdo. Pero sin embargo, lo culparon siempre a los judíos y murieron bastante judíos por eso, por esa tontería, ¿ok? Hasta 1264 que ahí en Polonia publicaron el Privilegium, que dijeron que los judíos no lo usan. 70 años después el rey de Polín dijo que los judíos no son culpables y no usan sangre. Pero hasta ese momento murieron miles de judíos por esa tontería. Y todos eran ashkenazim. Había también algunos en Damasco en esto, pero la mayoría lo salvaron. Se salvaron y casi no murieron por esas cosas. Los judíos ashkenazim sufrieron de eso. Las cruzadas, ¿ok? Desde la primera, ¿ok? En 1096 hasta la última, ¿ok? Que dice que había unos también hasta el siglo XVI casi. La mayoría que sufrieron de eso eran ashkenazim, ¿ok? Por Gómez en Inglaterra en 1173 y después cuando sacaron a todos los judíos de Inglaterra en 1290 también eran ashkenazim. En 1348 cuando la peste negra, cuando culparon a los judíos que ellos envenenaron a los pozos, ¿ok? También murieron muchísimos. Dicen que como 300 comunidades completas se desaparecieron, todos ashkenazim, ¿ok? En 1648 los cosacos dicen que en esos 2 años murieron como 100,000 judíos ashkenazim, ¿ok? En 1881 en Rusia, Ucrania, todos los parados de Sufot Negev. En la Primera Guerra Mundial los judíos estaban en un lado y también en el otro lado. Cada uno donde vivió tenía que participar en la guerra de alguna manera u otra. Y después de la guerra culparon a los judíos de los dos lados que eran culpables de la guerra. Y murieron mucho más también después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Y ni se habla de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, que murieron 6 millones de judíos y la mayoría eran ashkenazim. Ahora, para no dejarlos aquí toda la noche, no traje toda la lista, pero hay una lista muy larga, casi año tras año, de judíos ashkenazim que sufrieron y lo mataron. Los judíos sefaradim también sufrieron, no eran totalmente tranquilos, pero mucho más tranquilidad, mucho menos sufrimientos. Los sufrimientos le hacen a uno buscar soluciones todo el tiempo, moverse, ver, cambiar sus ideas, y ese le da a uno un desarrollo mental diferente. Por eso, esas cosas pueden mostrar de alguna manera un motivo principal, ¿ok?, de desarrollo científico más en los judíos después de todos esos sufrimientos, a través de todos esos sufrimientos que llegaron a hacer eso. Si queremos ver en Grecia, o la ciencia, estamos hablando ahorita, vamos a viajar un poco atrás, como 2000 años atrás, y 2500 años atrás también, llegamos a Aristóteles, a Platón, Tales, Herclitus, Pitágoras, Euclides, Teatsus, Archimedes, Cirón, los egipcios. Tenemos la mayoría de la ciencia en esa época, de hace 2500 años, era de Grecia. Había un poco de Egipto, pero la mayoría de Grecia. ¿Qué pasó en Grecia en esas épocas? También guerras, también sufrimientos. Todo lo que uno lee sobre las guerras de Persia contra Atenas, contra Esparta, todas esas lecturas históricas, uno entiende que ellos no vivieron tranquilos. Ellos tenían siempre que buscar, que ver, que inventar cosas. Esas adversidades, esos desafíos molestan mucho y dañan mucho y hacen mucho daño, pero también sacan aquí un resultado positivo al final. No justifica para nada esos sufrimientos, pero sacan también una cosa buena, que es una sabiduría diferente, que es algo, uno que se queda todo igual, entonces no cambia su vida. También lo podemos ver el ejemplo de eso, no en persona, sino en una competencia. Si no hay competencia, ¿okay? Imagínense un mundo sin competencia. Todavía teníamos que hablar con el teléfono que estaba compuesto de 2 vasos. ¿Por qué tenemos hoy iPhone 6, 7, 8, 9, 10? Por la competencia, con Samsung, con la competencia. Cada uno saca uno, el otro quiere sacar el mejor. Y así trabaja todo el mundo. El mundo sin competencia
no teníamos hoy ni carros todavía con burros andando. La competencia, esos desafíos que uno ve, mira, él sacó ahorita, mis ventas se van a bajar, voy a estar mal, entonces tiene que sacar, tiene que pensar. El desafío te hace pensar, y esa es la parte importante de esos sufrimientos de los judíos en esas épocas, que finalmente terminaron a sacar un pueblo más sabio, un pueblo que logró superar esas adversidades y le dio un cambio que se refleja hoy en día en la realidad. No son cosas que queremos creer o sentimientos, como vimos en Premio Nobel, y son cosas para ganar Premio Nobel. ¿Qué necesitas tener? Aparte de inventar algo constructivo, pero también nuevo, también creativo, también que sea algo diferente, que justifica esto. ¿Okay? Por eso creo que Arafat ganó la paz, porque su paz era muy especial, la paz que él trajo. Entonces, traer algo especial, y uno tiene que hacerlo, uno puede hacerlo a través de esos problemas, a través de lo que siente, a través de lo que pasa en su vida. Le voy a dar un poquito más a arreglar esa idea, ¿ok? Hay personas que nunca, hagamos campesinos, gente que viven en pueblitos, que toda la vida crecieron en un pueblito y no conocen otra realidad. ¿Ellos están sufriendo, sí o no? No, ellos no sufren. No, y yo digo no porque yo estuve mucho con ellos cuando estuve viajando, hace como 8 o 9 años. Me tocó estar a veces también dormir en esos lugares con gente que no tenían ni luz, electricidad, ni hablar de celulares y de eso, no tienen nada, no tienen nada. Tenía a veces casi una semana desconectado del internet y de todo, gente que no tenía nada, y no vi que estaban preocupados, vi contentos, están tranquilos, están alegres, están felices. Quiere decir que el sufrimiento también es relativo de acuerdo a tus expectativas de tu vida. Si uno quiere tener A y la realidad tiene B y hay una distancia, ese genera tristeza, ese genera sufrimiento. Pero si la A y la B están juntos, las expectativas y la vida y la realidad están juntos, entonces no tiene aspiraciones porque no conoce otra realidad. Entonces, como no conoce otra realidad, está tranquilo, entonces no sufre, está bien, pero tampoco puede generar y inventar y desarrollar cosas. Una cosa va con la otra. Dice el rey David, Ani avdeja ben amateja pitachta lemoserai. Dice David Amelech, yo soy esclavo, hijo de tu servienta, abre mis cuerdas, lo que me amara. ¿Qué quiere decir eso? Dice David Amelech, un concepto. Un esclavo que era antes en libertad y después se volvió esclavo, quiere siempre escapar. Entonces hay que cerrarlo. Pero uno que nació de una servienta, es decir, toda su vida era esclavo, entonces puedes abrir su cuerda, no se va a escapar a otro lado porque no conoce otra realidad. Si no conoce otra realidad no tiene problema. Pero lo que pasó con los judíos no era así, porque los judíos tenían Bet Mikdash, tenían templo, tenían gobierno, tenían épocas muy buenas. Ni hablar de nada más de Rey Salomón de eso. Había épocas muy buenas que el pueblo de Israel tenía de todo. De repente perdieron todo y tenían que salir a la diáspora, al exilio. Al salir a Babilonia empezaron a sufrir mucho, murieron mucho y muchos sufrimientos por todos lados. Pero ese generó también una época de oro del pueblo de Israel. Generó la Mishnah, la Torah oral, todo el desarrollo de la Torah oral, el Talmud, el primero en Jerusalén, Talmud Yerushalmi, y el Talmud Babilonia hasta 4206 de la creación del mundo. Ese se generó en el exilio, en la diáspora, con los sufrimientos. Y después los Evoraim, los Geonim, Rishonim, Bajonim, todos los libros que tenemos hoy, resultado de alguna manera de la diáspora. Es decir, ese desarrollo también llegó de todo lo que sufrieron, de todo lo que tenían que buscar, a ver qué hacer, a ver qué poner, a ver qué... Ese le dio una forma, una obligación de desarrollarse más. Y no nada más eso. Por ejemplo, ahorita no vamos a la época del templo nada más.
Vamos a la época de los últimos 200 años, del siglo XVIII, finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, ¿ok? Y hasta los movimientos sionistas y la creación del Estado de Israel, ¿ok? ¿Qué pasó en esa época en Europa? Después de la Revolución Francesa empezaron a salir todo lo que se llama Tnuat HaSkala, el movimiento general de la cultura, ¿ok? Y la gente empezaron a desarrollar, no hablo de la cultura nada más judía, sino en general. La gente empezaron a hablar de democracia, de libertad de expresión, de muchas cosas bonitas que hay que respetar a cada uno. Y ese trajo finalmente también en procesos diferentes, o en Rusia o en Francia, en nuestros lugares, pero en diferentes procesos y etapas, la emancipación y todo lo que le dieron también a los judíos. Entonces los judíos empezaron a sentir bien, cómodos, ¿ok? Empezaron a desarrollarse también, empezaron a mezclarse con los demás, porque era una época nueva después de sufrimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué trajo eso? El antisemitismo moderno. Después, otra vez, si uno lee lo que escribió Wagner o lo que escribió cosas contra los judíos de una forma tan despectiva, de una forma tan fea, ¿ok? Empezó a desarrollar el antisemitismo moderno. Y ese antisemitismo moderno finalmente terminó generando al sionismo y a la gente que querían subir a Israel hasta de ir al Estado de Israel en 48, pero para ir a 48 tenían que pasar años de sufrimientos, ¿ok? Había mucha gente que no quería, ¿ok? Pero en toda la historia había gente que no querían subir. No cuando Ezra Sofer quería, o cuando en Babilonia, cuando en Egipto Moshe quería sacar, tampoco querían. Llegando a Israel, en esa época cuando uno lee la historia de Israel, Israel era un lugar abandonado, un lugar que no tenía nada, un lugar con enfermedades, con problemas, gente murieron, de todos lados problemas, no le dejaron entrar, no había permisos suficientes para entrar. Ni bajo del gobierno turco, otomano, y después del británico tampoco podían entrar cuando querían. Y uno ve a Israel hoy, es uno de los países más desarrollados. Es decir, a través de todos esos problemas, tenían otra vez la misma cosa, obligación de desarrollarse. Si quieren o no quieren, ese trae una cosa. Pueden ver eso también cuando hicieron el censo del pueblo de Israel. Cada tribu era por medio de 45,000 personas a 80,000. Pero el tribu de Leví, supuestamente el tribu más importante, eran nada más 22,000. ¿Cómo puede ser que eran tan poquitos? Y uno de los comentaristas dice que todos los tribus estaban en Egipto bajo de los sufrimientos de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces también tenían bendición de Kasher Yanu To, Ken Irbe Vechen Ifrot. Así, mientras más lo van a esclavizar, más va a multiplicar. Y por eso el tribu de Leví, que no fue esclavo en Egipto, que no lo esclavizaron, no tenía esa bendición y por eso se quedó tan poco. Pero en cambio, los demás tribus que sufrieron este mismo sufrimiento, esa misma esclavitud, también le dio esa bendición y se hizo tantas personas en cada tribu y tribu. Ahora, es una teoría, entre paréntesis, ¿por qué empezó la época de la cultura de repente en Europa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué la gente empezaron a desarrollar cosas? Una de las cosas, hay que revisarlo mejor, ¿ok? Pero lo digo con cuidado, que en la evolución que tenía las armas y las guerras, y más matanzas, y más cosas, y más opciones para matar en general, y más, es decir, finalmente la gente empezaron a sufrir más. Entonces, de alguna manera, ese le obligó a la gente cambiar y tener una cosa nueva. Y ese trajo la época nueva de todo lo que es la cultura y todo lo que trajeron después. Pero otra vez estamos hablando, de un lado los sufrimientos, de otro lado esos sufrimientos causan también algo positivo. Y mucha competencia en Israel. Sí, claro, la competencia, eso es lo que dije, la competencia es buena. ¿Okay? Pero esos cambios se pueden hacer y el lugar influye. Por eso no es que los ashkenazim, los sefaradim, no es tema de racismo. Hay sefaradim aquí, hay sefaradim. Pero el tema es quién tenía más influencia de cambios.
como dije ahí, si te acuerdas hace unos días, que lo que viven alrededor de Ecuador, que el clima no cambia, ellos tampoco cambian y por eso son pobres. Alrededor de Ecuador, Colombia, Kenia, Uganda, Filipinas, todos esos lugares son pobres, porque el clima no cambia y eso influye que la gente tampoco cambia. Y no cambian, no pueden tener mucho éxito. En cambio de lugares como Estados Unidos, Europa, todos esos lugares que cambian mucho el clima, cambia también la mente de uno, influye y hay muchos cambios. Entonces, el lugar, lo que pasa a uno puede influir a su mente, cómo lo va a desarrollar. No hablo ahorita de IQ, hablo de realmente de las cosas que le traen a uno desarrollar cosas. ¿Ok? Eso es lo que Bilam dice, Izan Midariam dice, Bilam quiere maldecir al pueblo de Israel, pero no puede. Dice, ¿por qué? Un pueblo que siempre está buscando más. Por ejemplo, ¿qué droga hay que comprar? ¿Cuánto es lo mínimo de comprar el droga? $1. Si el droga es kasher, es kasher. Porque hay gente que todos buscan más caro y pueden pagar $100, $150 para que sea más bonito. ¿Qué te pasa? Agárrate uno en $1 y tranquilízate. ¿Por qué buscar más? Porque hay gente que busca más, hacer más de lo que es la obligación. La obligación es así, ¿por qué hacer más? ¿Por qué buscar siempre? Pero uno que siempre busca renovarse, cambiarse, ¿ok? Shabbat, mete Shabbat un poquito antes, saca Shabbat un poquito después, hace las fiestas con más estrictos, más esto, busca costumbres y más cosas. Complica su vida, pero no. Dice Bilam, un pueblo que siempre está renovando, que siempre está buscando más, no hay maldición, no lo puedo echar maldición porque es la bendición más grande que puede tener. Dice, eso lo podemos ver, esa teoría, cómo refleja en la historia. Por ejemplo, Einstein, ¿ok? No tenía su vida arreglada, no tenía trabajo casi, él mismo escribió que él está triste porque es un peso para su familia, que lo tiene que mantener. No tenía trabajo mucho tiempo. Dice, 5 años no tenía ni pasaporte porque perdió el pasaporte de Alemania, ¿okay? Hasta que recibió el loto. Entonces, tenía una vida que siempre tenía que buscar cosas, que inventar cosas. Eso le trajo también a pensar. No digo que tampoco tenía un IQ diferente, pero ese motivo también ayudó mucho. Ustedes saben cuál es la persona que más ganó y su familia, que más ganó premios Nobel. Una señora se llamaba Marie Curie. Ella ganó 2 veces premio Nobel, uno en física, uno en Madame Curie. ¿Okay? Ella ganó 2 veces, su esposo ganó una vez en física, su hija ganó una vez, su yerno ganó una vez y el otro yerno, ¿okay? Cuando era el director de UNICEF, y ellos ahí ganaron también un premio Nobel. Toda la familia ganó y ella ganó 2 veces y su vida tampoco era buena. Uno empieza a analizar su vida. En Polonia, aunque estamos hablando en el siglo XIX, su papá perdió el trabajo y se trajo problemas a la casa, no había comida en la casa. Su mamá falleció cuando ella tenía 10 años. ¿Okay? Problemas por todos lados. Su papá era ateo, su mamá era católica. Ella creció agnóstica después, pero tenía que buscar, tenía desafíos en su vida. No era una vida plana, no era sencilla. Ahora, otra vez aclaro, no es el único motivo, pero ese motivo ayuda bastante y puede generar un cambio drástico en la forma de pensar de uno y la forma como uno desarrolla las cosas que tiene. Hay unos psicólogos, y no nada más Jacques, Dodson, hay unos que dicen que cuando uno está en un estado cómodo, su mente no puede desarrollar cosas nuevas. Uno tiene que estar lo llaman metaj, es como presión. No presión, no. Bajo presión de alguna manera. Tener desafíos, está bajo de desafíos para desarrollar su mente. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Antes la gente recordaba muchos números telefónicos. Hoy en día, yo le pregunto, ¿cuál es tu número telefónico? A ver, saco mi teléfono, yo te lo mando.
¿Cómo? ¿No sabes de memoria? No, porque el teléfono piensa por nosotros. ¿Cuánto es 4 más 4? A ver, espera, saco la calculadora para estar seguro. La gente antes sabía calcular 566 por 600.654 y sabían decir la respuesta, pero hoy uno no piensa porque el celular piensa por él. Ya ese desafío se acabó. Antes uno andaba con el carro, tenía que buscar. Yo cuando viajé en México de distancias de lugares y en Canadá otros lugares, en esa época no tenía Waze, no estoy tan viejo, pero no tenía Waze, ¿ok? Y perdí, pero el sentido de la orientación se desarrolló, pero hoy con el Waze te apaga, te acaba con eso, te mata, porque te quita ese desafío, entonces no tienes que buscar porque él te dice todo, entonces pierdes eso. Uno que tiene siempre un maestro que le dice todo y él no piensa nada, también pierde, se crece como... Ustedes saben que había una época en el reinado de Israel que había Atalía, después se hizo reina, mató a toda la familia de los reyes, no quedó nadie, para que ella se vuelva reina. Pero se quedó uno, Joash, y lo agarraron y lo metieron, lo escondieron cuando era bebé, recién nacido, lo escondieron ¿dónde? En Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. Y bajo de la supervisión de Yoyada Cohen. Hay 7 años en el lugar que el Cohen Gadol entraba una vez al año. ¿Ok? Estaba ahí metido. Después de 7 años lo sacaron, hicieron un golpe de estado, mataron a esta reina y él se quedó rey. Ahora no me preguntan por cómo puede ser rey de 7 años. Luis XIV creo que era de 5 años rey. ¿Okay? Entonces, él era rey. Por supuesto que no mandó en esa época, sino a través de los consejeros y lo que estaba ahí. Pero él era rey. Okay. Era rey muy bueno, muy justo. Hizo todo lo que está escrito en la Torah, todo cumplió todos los métodos. Después de muchos años, en un día, de repente cambió todo. Entraron los ministros con él y se inclinaron cuando entraron. Y él preguntó, ¿usted por qué se inclina? Dijo, ¿cómo por qué? Porque usted es Dios. Dijo, ¿cómo puede ser que yo soy Dios si yo no me enteré de eso? Dijeron, no, usted es Dios, le vamos a dar una prueba. El Cohen, si entraba una vez más al Kodesh HaKodashim al año, moría, no podía entrar. Y usted 7 años estaba ahí, es Dios. Dijo, ok, déjame pensar si soy Dios o no, mañana le doy respuesta. Pensó y al otro día dijo, sí, efectivamente soy Dios. Y empezó a hacer todas las tonterías del mundo. Dice, ¿cómo puede ser ese cambio tan drástico? Dice, ¿qué pasó en este día que pasó eso? Su maestro, Yoyada Cohen, falleció. Él siempre estaba pegado a su maestro. No sabía caminar solo. Cuando tú agarras al niño todo el tiempo, no va a aprender a caminar. Tiene que caer, tiene que sufrir a veces, pero así aprende, así se fortalece. Así es. Si no, no puede generar eso. Entonces, uno tiene que tener esto claro, ¿ok? Y saber cómo desarrollar también solo las cosas, estudiar, romper su cabeza para estudiar. Y de todo lo que hablamos, ¿ok? Vamos a hacer un cambio de tema aparentemente, pero ya vamos a regresar al asunto. Hace poco leímos sobre Bilam. Dice que Bilam habló con Dios, le preguntó, ¿Dios puede ir con ellos? Dijo Dios no. Después dijo, ¿Dios puede ir con ellos? Dijo Dios sí. Vaya, se fue con ellos y de repente está escrito que Dios se enojó. Aquí hay preguntas. Primero, Dios cambió su opinión. Después dijo sí. Después dijo, al principio dijo sí. Perdón. Al principio dijo no. Después Bilam dijo, ¿sabe qué? Dios, por favor. Dijo, ¿sabe qué? Sí. Entonces, si dijo sí, ¿por qué se enojó después? ¿Cuál es la razón que se enojó después? Hay una explicación de palabras de Gaon Mivina. El Gaon Mivina era muy especial de encontrar cada detalle. Y él dice que hay una diferencia si dices la lejet im con o la lejet ito. Con él. En español casi no hay diferencia, pero en hebreo im es junto. Y ito es acompañándolo. Dios le permitió que vaya a acompañar, pero él se fue, vayelech im. Entonces dice, Vayjar Elohim ki olech u. Dios se enojó porque él se fue como contento, parte del asunto se juntó. Ok, ese es el Gaon Mivina, pero según lo que quiero decir, o antes algo sencillo y después podemos entrar un poquito más, dice que Bilam, ok, no es que habló con Dios directo así,
sino él siempre escuchaba lo que quería escuchar. Al principio quería escuchar no, porque quería sacar más, un pago más grande. Entonces dijo, Dios me dijo que no. Después, cuando quería escuchar sí, escuchó el sí. Es decir, Dios no te dice sí o no. Dios te dice algo y tú, según lo que en verdad quieres, eso es lo que vas a escuchar. La decisión de saber o ver esto, al ver negativo, al ver positivo, o al ver no, al ver sí o al escuchar, depende de cada uno. Sí. ¿Qué quieres escuchar? Hay gente, yo puedo decir ahorita una cosa y va a haber una persona que escucha A y la otra escucha B. Y dije una cosa. Y así empezaron a generar discusiones en el Talmud. El rabino dijo una cosa y dos alumnos escucharon cada uno otra cosa. Y ese es lo que le conté una vez, una historia conocida, que había unos niños que querían examinar a un sabio. Y entonces dijeron, vamos a agarrar una mariposa, ponemos en la mano. Si él va a decir que está viva, lo vamos a matar. Y ahí se va a fallar. Y si va a decir que está muerta, lo vamos a soltar. Y ahí también se va a fallar. Igual va a fallar. Vamos a atacarlo. Fueron con él y dijeron, ¿está viva o muerta? Y él contestó, la respuesta está en sus manos. La respuesta de eso, de Bilam, está en sus manos, según lo que él quería. ¿Ok? Pero quiero terminar, antes de terminar, entrar en un concepto un poco profundo. Pongan un segundo cabeza para entender algo bonito de Maimónides. ¿Qué es profecía? Dice que Bilam era profeta. ¿Qué es profecía? Profecía es un regalo de Dios. Tac, uno se vuelve profeta. ¿O qué es profeta? Decir algo que va a pasar, predecir. Sí, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? Entonces, Maimónides trae una opinión totalmente diferente. Dice, hay tres condiciones que uno tiene que tener. Primero es Shlemut Amidot. ¿Qué es Shlemut Amidot? Tener un equilibrio total, absoluto, entre las cualidades. No ser muy enojón y no ser muy bondadoso, generoso, porque hay gente, por ejemplo, muy generosa. Entonces, el hijo le pide cigarrillos, le doy, porque yo soy generoso. No, le estás causando daño. Cuando uno no pone límites a sus hijos, le está causando daño. ¿Ok? Yo vi de mucha gente que están en problemas o en eso, gente que los papás les dieron mucho, les dieron casi todo, y después no pueden recibir lo mismo. Entonces, hay que siempre tener límites, hay que tener equilibrio en las cualidades. Uno no puede nunca ir a los extremos. Esa es la primera cosa. ¿Okay? La segunda cosa lo llama Koach HaMedameh. ¿Qué es Koach HaMedameh? La fuerza de la imaginación. Imaginar. ¿Ok? ¿Qué es imaginar? No imaginar ahorita que soy muy rico y estoy en Miami en la playa. Imaginar, aquí hay una cosa más allá. Hay gente que hacen cosas y no piensan del resultado que puede pasar, que puede salir de lo que están haciendo. Al imaginar, al pensar lo que puede pasar, puedes ver a veces, hay gente que pueden ver en los ojos qué va a pasar si van a hacer esto, esto y esto. No es profecía, es sabiduría de calcular 1 más 1 más 1 y entender qué es esto, pero imaginarlo. Le voy a dar un ejemplo más para que entiendan hasta qué punto hay que llegar con la imaginación. Yosef, en cada pecado que uno hace, antes del pecado, ¿qué trae el pecado? La imaginación de uno. Uno imagina, si va a hacer el pecado, entonces va a estar feliz. Si va a comer ahorita que no es correcto, le va a quedar muy rico, va a disfrutar. Va a cometer este error, va a disfrutar. Al generar este placer, llega el pecado. Entonces uno primero imagina el pecado y después peca. Y Yosef imaginó a la mujer de Potifar y casi pecó con ella. ¿Cómo se salvó de ese pecado? Imaginando la figura de su papá. Usar una imagen para borrar la imagen negativa. Yosef no dijo no voy a pecar, es grave, no. Dijo voy a borrar la imagen, pero no puedo borrar así. No es borrador. La mente se puede borrar cuando tú metes otra imagen. Ese cuando vamos a tener el curso de la NLP de más adelante, vamos a ver, se llama Mapacros, es como un proceso que se puede hacer, ¿ok? Poner otra imagen. Y eso es lo que Yosef hizo. Logró agarrar su fuerza de imaginación a salvarse del pecado. Adam Arishon, ¿por qué pecó?
Adam Arishon y Eva. Porque imaginaron, dice el árbol, Venechmadu lemare, Ta'avau la'enaim, empezaron a imaginar que van a ser Dios al comer del árbol. Al imaginar eso, comieron del árbol. ¿Qué está escrito que después pasó? Que se dieron cuenta que son desnudos. Según esta teoría, no nada más físicamente. Aquí está hablando desnudos de la imaginación, que pensaban que iba a pasar después de comer del árbol. Comieron del árbol y no pasó nada de lo que pensaban que van a hacer. Se quedaron pequeños, no se hicieron Dios. Entonces se quedaron desnudos de toda esa imaginación que pensaban que iban a pasar. Aquí un ejemplo de usar la imaginación de una forma negativa, pero también hay una forma de usarlo de una forma positiva. La imaginación es tan fuerte que casi nos causa todo en la vida. Tenemos que dar mucha importancia a la fuerza de la imaginación. Con eso uno puede hacer mucho. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es Sechel y Yashar. Pensar de una forma recta. ¿Qué es pensar de una forma recta? Le voy a dar un ejemplo de Rey Salomón. ¿Okay? Hay un cuento no tan famoso de Rey Salomón, no el cuento del niño que tenía que cortarlo, ¿okay? Ese lo conocen, ¿no? No, que había dos señoras, dos señoras que cada uno dijo el niño es mío, entonces dijo cortemos y eso. Hay un cuento más actualizado de esto, hace poco en Polonia, hace 150 años, que había una ciudad que todos los jóvenes se fueron a estudiar a otro lugar, entonces no había jóvenes. Entonces cuando querían casarse tenían que traer. Entonces había dos chicas que querían casarse, entonces tenían que traer dos jóvenes. Mandaron a traer dos jóvenes, pero en el camino murió uno. Cuando bajó del tren, el segundo, el que quedó, vio las dos suegras ahí, esperando. Y las dos suegras ven un joven. Entonces cada una dice, es mío. Se fueron con el rabino. Entonces el rabino dijo, la solución salomónica. Cortemos el joven. Y mitad para ti, mitad para ti. Entonces una dijo, ¿por qué cortar? ¿Cómo cortar esto? Y la segunda dijo, cortemos, no hay problema. Dijo el rabino, esa es la suegra. Pero no, es el cuento de Rey Salomón es un cuento interesante. Dice que había 3 socios que encontraron un tesoro, ¿okay? Y pusieron todo ese tesoro en un lugar en la tierra escondido. Después de unos días fueron a traer el tesoro para dividirlo, no encontraron. Ahora, es uno de los 3, porque nada más ellos sabían dónde es y estaba bien escondido, nadie podía agarrarlo. Entonces empezaron a pelear. Se fueron con el Rey Salomón y dijeron, a ver, ¿qué hacemos? Cada uno dice, seguro es este el ladrón, seguro es este el ladrón. De los 3 empezaron a pelear. Ahora, ¿cómo vamos a saber quién es el ladrón de esos 3? El Rey Salomón le dijo, yo no sé. Le voy a contar algo. Mientras pensemos algo. Le voy a contar algo. Había una joven que quería casarse con alguien. Llegó el tiempo y cuando llegó el momento de casarse, ella se acordó que tenía un compromiso antes con otro joven en otro lugar. Entonces quería pedir permiso de este joven para poder casar con el segundo. Tenía que viajar 2 días y le trajo unos $500, vamos a decirlo así, $500 para pagarle para que le perdone y todo eso. Y llegó con él. Le dijo, mira, es que voy a casar con otro, perdóname eso, aquí te doy $500 para... Igual si me vas a casar conmigo vas a gastar mucho más, así que mejor agarras esos $500. Entonces él dijo, ok, te perdono, no hay problema, cásate con lo que quiera y yo no necesito la plata, tómalo para ti. Está bien. En el camino llegó un ladrón y le dijo a esta joven, tráeme tu plata. Entonces ella le empezó a llorar, le dijo, mira, te voy a contar que yo fui, incluso el joven que yo tenía que casarme con él, se perdonó sobre esa plata y me lo dio porque yo lo necesito, porque me voy a casar. Dijo el ladrón, ¿sabe qué? Te perdono, no hay problema. Toma. Dijo el Rey Salomón a esos 3, ¿quién es la mejor persona de esos 3? La primera. Entonces, el primero dijo, esa joven que fue a pedir permiso. Podía casarse sin, pero se acordó del permiso y fue a pedir y esforzó tanto para esto. Ella es lo más destacada de ese cuento.
El segundo dijo, no, el joven que perdonó y perdonó sobre el dinero también, que no quería recibir, es el mejor. Y el tercero dijo, el ladrón, que superó lo que quería robar y no robó. Dijo el rey Salomón, tú sobre el ladrón. Porque si tú piensas que el ladrón es el destacado y es el bueno del cuento, tu pensamiento está mal. Tu pensamiento es como de un ladrón. Ahora, no es una prueba de 100%, ¿ok? Pero después se encontraron que es el ladrón. La forma que uno piensa, a veces en criminología y eso usan mucho también esas tácticas de ver la forma de pensar de uno. Y ese se llama Sechel Yashar. Ahora, juntando esas tres cosas, esas tres condiciones, es profecía. Cuando uno tiene cualidades perfectas, equilibrio perfecto, quiere decir que esas cualidades no influyen a sus pensamientos. Por ejemplo, si uno tiene una cualidad chueca, que quiere robar todo el tiempo, no sé qué, entonces ese puede generar un pensamiento malo. Pero si sus cualidades están bien, entonces sus pensamientos también van bien. Y a través de eso, la imaginación también es perfecta, porque si es una persona recta y buena y todo, también la imaginación y lo que está viendo es cosas buenas. Entonces finalmente es una persona que va a lograr mucho en su vida, porque va a ver cosas buenas, cosas positivas, logra ver un futuro bueno y calcular bien los pasos. Eso es profeta. Quiere decir, la profecía, según Maimónides, en este caso, no pasa fuera de la mente del profeta, pasa dentro de la mente del profeta. ¿Entendieron eso? Discute, ¿ok? Ahora, dejamos eso en un lado un segundo, ¿ok? Ya, 5 minutos. Dejamos eso en un lado, ¿ok? Y hagamos otra cosa. Dice que Bilam sabía calcular el momento que Dios se enojaba. Y cada día hay un momento que Dios se enoja. ¿Cómo puede ser? Que Dios llega el momento y Dios dice, ya llegó el momento, tengo que ponerme bravo. Se pasó el momento, ya otra vez alegre. Existe. Dios no existe en Dios alegría y tristeza y enojo. Son metáforas, términos humanos que nosotros usamos. Pero Dios es perfecto. Tristeza es cuando le falta algo a alguien y Dios no le falta nada. Alegría es cuando uno llena una falta y Dios tampoco le falta. Entonces son términos que nosotros tenemos, pero no, en Dios no existen esos términos limitados. Entonces, ¿cómo puede ser que Bilam sabía el momento que Dios se enojaba? Entonces dice el Talmud, ¿qué es el momento? Rega. Ese era Rega, ¿ok? ¿Qué es Rega? Aparte de los 273, que es el nivel más frío del mundo, que uno enfría las cosas, dice también son iniciales de los 3 pecados graves. Retzach, Gilui Arayot y Avodah Zarah. Asesinato, adulterio y idolatría. Los 3 pecados graves, cuando existe, el mundo no puede existir. Dice, sobre 3 cosas el mundo se sostiene, pero también esas 3 cosas, pecados graves, eliminan a las 3 cosas buenas que el mundo puede tener: Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. El estudio de la Torah, el rezo, que es contra idolatría, y las buenas acciones contra asesinato. Si existen esas 3 cosas, en otras palabras, Elohim, el sistema natural del mundo, que es de Dios, se enoja, no puede funcionar bien cuando hay 3 pecados. Eso es lo que Bilam entendió. Que al tener esas 3 cosas, si va a poder atacar al pueblo de Israel a través de esas cosas, va a lograr a dañar ese pueblo. Eso es lo que Bilam trató de hacer aquí. Eso es lo que sabía el enojo, quiere decir el sistema, cómo funciona a través de usar lo que él tenía. Es decir, a través de la capacidad que Bilam tenía, podía calcular, imaginar y saber qué le va a hacer daño a este pueblo. Usó su fuerza positiva para algo muy negativo. Ahora hay otra cosa que tenemos que saber. ¿Cómo puede ser que Bilam bendice al pueblo de Israel? Bilam, ¿cómo llega? Para maldecir al pueblo, ¿ok? Entonces, no logra maldecir. ¿Qué hace? ¿Qué haría una persona normal si no logra maldecir? Se va, se queda callado. Uno quiere pegar a alguien, no logra pegar, dice, ¿sabe qué? Te doy $100. Si no logra pegar, entonces me voy. Pero no le voy a dar algo bueno por no poder. Porque Bilam llega a bendecir al pueblo de Israel. Según lo que dijimos toda la clase, se entiende muy bien. Bilam quería, de alguna manera, en ese momento, darle palabras bonitas al pueblo de Israel. Ustedes tienen esto, ustedes tienen eso, ustedes son perfectos, ustedes son completos. Dejarle un estado cómodo.
Y en un estado cómodo, dijimos, uno no desarrolla, uno no saca, ¿ok? Al estar y al pensar que uno es perfecto, no tiene esos desafíos y llegan los peligros. Y ahí llegaron los peligros y llega Bilam en un lugar, en un momento cuando el pueblo está en un estado, wow, incluso Bilam habla bien de nosotros. Incluso Bilam dice que somos justos, que somos tzadikim, que él quiere ser como nosotros. El pueblo empezó a tranquilizar. Dijeron, ya no tenemos que tener paranoia religiosa, ya estamos bien. Al momento que ya pensaron que están bien, Bilam llega y logra atacar en esos 3 pecados. ¿Ok? Primero era idolatría, dicen, y después cometieron adulterio y llegaron también al asesinato. Bilam, si preguntan a uno, ¿logró o no logró lo que quería hacer? Lamentablemente logró mucho. Porque ahí en la parasha cuenta que con sus bendiciones y a través de sus bendiciones, después vimos que el pueblo pecó. Y muchos del pueblo, incluso el presidente del tribu de Shimón, se cayeron. Es decir, Bilam de alguna manera hizo tanto daño con sus bendiciones y con decir que el pueblo es perfecto. Era marroquí Bilam, echó el cuchillo por la espalda. Ese es que nací seguramente. No, según eso, uno siempre piensa, yo siempre pensé que el mal de ojo, por ejemplo, es como encontrar el talón de Aquiles de uno y ahí atacarlo, ¿ok? Y ahí decir, mira, estás malo en eso, estás malo en eso. Entonces, uno piensa mal y al final le afecta y en verdad cree en eso, que está mal. Entonces, ya pierde su confianza, pierde todo. Pero aquí es totalmente diferente. No, al revés. Uno le dice a uno palabras bonitas y cumplido y todas las cosas. Y uno se tranquiliza. Y ahí mete lo que quiere. Eso es lo que pasó en la época del templo también. El pueblo de Israel tenía el templo, tenía todo arreglado, el dominio de ellos. Y ahí llegó la destrucción más grande después. Esa es la época que estamos ahorita. De un lado hay que tener siempre esas adversidades, esos desafíos. Uno puede decir, ¿y por qué hay tanto? ¿Y por qué esto? Sí, pero a veces, sin justificar los sufrimientos, pero sí los desafíos son muy importantes para nuestro desarrollo. No podemos quejar de esos desafíos, porque nos hace parte de fortalecer a nuestra capacidad. Y eso es lo que dije, que uno tiene en sus manos la opción de escoger la cosa buena o la cosa mala, ver las cosas negativas y dejarse como parte de la cosa negativa y acostumbrarse a lo negativo, o querer salir y cambiar y hacer cosas positivas. Dice en Yudzayin Betamuz, 17 de Tamuz, pasaron 5 cosas graves, ¿ok? Empezaron a destruir las murallas, Moshe rompió las tablas porque hicieron el becerro de oro, pusieron idolatría dentro del templo, quemaron la Torah, cosas malas, negativas. Pero en el mismo día también pasó algo muy positivo. Dejaron y Jajamim dieron permiso a Ruth a casarse con Boaz. Y de ahí salió David Amelech, el rey David, y de ahí va a salir el Mashiach. Quiere decir, el mismo día de la destrucción que empieza todas las cosas graves, es el mismo día que empieza también a nacer la salvación. Tenemos las dos, y tenemos que saber que la salvación es parte que viene de la destrucción. La luz viene después de la oscuridad. Es algo que tenemos que ver. Cuando hay cosas malas, tenemos que saber cómo aprovechar, cómo agarrar esas cosas para subir, para mejorar, para cambiar, para desarrollar, porque es el desarrollo más grande. Eso es toda la historia está mostrando. Eso es lo que trabajé yo hoy para mostrar que los judíos no es que son más sabios y que los demás son tontos, o los ashkenazim o sefaradim, no. ¿Quién usó sus desafíos en su historia para levantarse, para cambiarse? Dice, había una profesora árabe que dijo, en un video dijo, aquí hay una guerra entre dos culturas diferentes del Islam radical y los judíos. Dice, los judíos de todos los sufrimientos y del holocausto y de todo lograron hacer un estado, lograron desarrollar, lograron a mejorar y ayudar a todo el mundo. En vez que el Islam, todo lo contrario. El Islam radical, ¿ok? Hay partes también que no son tan radicales, pero la parte radical es lo que hace todo lo contrario. Dice, uno tiene que aprovechar sus dificultades no para atacar el otro, sino para ver cómo puede mejorar el otro. Si tomamos el concepto del desafío o del dolor o de este sufrimiento,
tendríamos que ir al principio de por qué entonces Hashem decidió mandar una Neshama a este mundo. Yo creo que ese conecta muy bien. La parasha que vamos a leer esta semana, de Masei, de los viajes del pueblo de Israel, otra vez primero muestra la misma cosa. El pueblo de Israel sale de Egipto, no directo entra a Israel. ¿Qué pasa? Tienen que pasar muchos lugares, moverse y mover, y ahí empieza a desarrollar un pueblo. Ahí empieza a sacar y a limpiar toda esa esclavitud y llegar a tener la Torah, y llegar a tener Israel, y llegar a tener todo. Pero dice, Dios no quería un camino corto, porque el camino largo es lo que desarrolla uno. Ahora, el alma podía quedarse en el cielo, tranquila, sin problemas, sin desafíos, sin pecados, sin tentaciones, pero bajó al mundo donde hay tentaciones. Por eso dice, ¿cuándo el Mashiach va a venir? ¿Por qué no llegó el tiempo de Abraham Avinu? ¿Por qué no llegó el tiempo de los rabinos más grandes de la historia? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué en una generación que está tan mal, aparentemente, va a llegar el Mashiach? ¿Por qué en una generación que está con tantas tentaciones? No creo que había una generación en la historia con tantas cosas negativas, con tantas tentaciones, con todo lo que ustedes saben, ¿ok? ¿Por qué va a venir el Mashiach ahorita? Dice, por eso, exactamente por eso, por todos esos desafíos, va a desarrollar, tiene potencial de desarrollar mucho más. Entonces, finalmente lo que quiero terminar la clase es que todos los motivos que dijimos juegan aquí. Es decir, primero, santificar el estudio como estudio. Es también una parte, no solo. Hay mucha gente que no estudiaron y también llegaron. Es una parte. Segundo, algo que uno nace con eso. También tiene un poco, no tanto. Después es sus desafíos, sus adversidades, todo lo que tiene en su vida. Todo eso, cuando lo juntas, ahí puede salir algo destacado, algo diferente de lo que es la natural de alrededor. Y voy a tomar, esta parashá, Bilam, y entonces vienen los goín y se quejan que cómo va a haber un Moshe si no hay un Bilam. Uh-huh. Entonces la respuesta es esa. Hay un Bilam que tiene Jochma, Yesh Jochma, pero no tiene Torah. No tiene esa cualidad extra que tiene Moshe. Y es utilizar los recursos enfocados hacia algo ulterior que no es simplemente Jochma. Perfecto. Es exactamente, finalmente, lo que terminó. Moshe Rabbeinu también tenía todas esas cualidades, ¿ok? Él logró agarrar todas esas cualidades positivas que tenía para ver el bien del pueblo y cómo desarrollar el pueblo y cómo no dejar, cuando Dios quería destruir al pueblo, no dejar de hacerlo y sacrificarse por eso y todo lo que él hizo a través que él vio que lo que tiene que ser. Y él logró finalmente a sacar el pueblo de Egipto y todo lo que pasó después. Bilam aprovechó las cosas buenas que tenía, todas las cosas que tenía, todas esas cualidades que hablamos, porque sí tenía esas capacidades. Dice que era como Moshe, pero logró agarrar todo eso para generar la maldad más grande del mundo. Quiere decir, hay un lado que puedes, con la misma cosa, puedes generarlo mejor o puedes generarlo peor, depende de ti. Termino una historia bonita que siempre lo contaron en el Shtet, ¿ok? Esa historia dice que había un rabino, ya tenía 86 años, mayor, y él hablaba de una forma un poco... La gente burlaba de su forma de hablar, o no la gente, pero había una persona en general que él sabía burlarse bien de él, y siempre cuando el rabino terminó, entonces él subía también para burlarse del rabino y hacer como él y toda la cosa. Hasta que un día llegaron con el rabino, dijeron, rabino, mira, usted trabaja y da, y la fe y todo, reproches, pero llega y hace chistes de todo lo que dijo. Entonces borra todo. Entonces el rabino dijo, ok, no hay problema. Al otro día, cuando el rabino subió a hablar, le dijo, se llamaba Tuvia. Dijo, Tuvia, venga. Entonces Tuvia llegó y el rabino le dice, ¿cuál es el asunto contigo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Si tú sabes todo, entonces habla aquí. ¿Por qué yo tengo que hablar? Yo ya soy mayor, ya. Mejor tú vas a hacer el rabino. Pero, una condición. Si quieres agarrar mi lugar, yo te lo doy.
Pero antes de eso te voy a hacer una pregunta. Si respondes bien la pregunta, tú vas a ser el rabino y yo me voy. Y si no, yo me quedo rabino y tú te vas. Para siempre de aquí. Dijo, acepto. Entonces el rabino le hizo una pregunta y le dijo así: ¿cómo puede ser dos pollos iguales? Lo hizo los shejitá, el mismo shochet. Los dos salieron kosher. Todo salió perfecto. Igual, lo cocinó la misma señora. Todo igual. Uno es kosher 100% y el otro es treif. Es totalmente no kosher. El segundo pollo. ¿Cómo puede ser una diferencia también? Entonces él empezó a pensar, dijo, ¿cómo puede ser? Porque el shochet, el cuchillo, el segundo, dijo el rabino, no, igual te dije, igual. Dijo, no, porque eso, y no logró responder. 2-3 horas, el rabino le dijo, cumple tus palabras y te vas. Pero te voy a responder antes de ir para que no vayas con pregunta. Dijo, la respuesta es muy sencilla. Los pollos no tenían diferencia, pero al primero lo cocinaron en una olla kosher y al segundo lo cocinaron en una olla no kosher. Dijo, esa es la diferencia entre usted y yo. Los dos sabemos igual, de pronto tú sabes mucho y piensas que sabes todo. Somos dos pollos iguales y todo es igual. Pero tu olla, tu cuerpo, tus cualidades están malas, están podridas. Entonces no importa la información que sabes y la capacidad mental que tienes. Tú estás podrido, tienes que cambiarte. Pero la olla es kosher. Entonces, aunque puede ser el pollo más reducido, pero por lo menos es kosher, se puede comer. Dice Moshe, sus cualidades y todo lo que llevaron a agarrar toda esa capacidad para hacer kosher, para hacer cosas buenas. Bilam aprovechó todo eso y la plata y todo lo sacó de ese equilibrio de sus cualidades y se fue aprovechando todas sus cosas buenas y de su pollo que era kosher, cocinarlo en una olla no kosher, tener una olla no kosher y ahí perdió todo. Es una diferencia. No es la capacidad nada más, es dónde creces, cuál es la olla que estás usando. Y la olla que usan influye mucho más sobre el producto. Entonces uno puede tener una capacidad mental muy alta. Hay una, creo, la señora que más IQ tiene en el mundo, 204 puntos. Dice, tiene 5 títulos y tiene esto y tiene el otro y no tiene trabajo. Y no tiene casi para comer. No solo y hay gente que no tiene nada de IQ, la caja está vacía, abres y si lo disparas con una bala no se va a morir porque el cerebro no está. Entonces ahí está con mucha plata y gana muy bien y vive. Porque la capacidad no es todo, tiene que revisar bien la olla. Y esa olla, esos desafíos, todo lo que está alrededor de nuestra alma influye mucho en nuestra alma. Y tenemos que tener mucho cuidado con la influencia que tenemos de alrededor. Entonces estamos de alguna manera dotados porque tenemos un regalo extra. Y es esa capacidad extra donde nosotros, nuestra capacidad se potencia mucho más lejos. Y lo tenemos que aprovechar. Hay que aprovecharla porque es un regalo, rabino. Eso es lo que siempre digo, que hay tanto en el mundo que aprecian a la Torah que tenemos y a todo lo que tenemos. Pero a veces nosotros no apreciamos tanto como ellos. Y eso yo veo todos los días recibo mensajes y cosas de gente de todos los lugares que dice, mira, yo quiero ser parte del pueblo elegido, yo quiero ser judío, yo quiero ser esto, yo quiero ser... Aprecian tanto lo que tenemos y tú ves, a veces cuando hablas con ellos ves los ojos que están brillantes, mira, yo quiero estudiar, yo quiero saber. Y ustedes saben que en América Latina ya están acercando a 100,000 personas que ya están llevando una vida judía. Parte con conversión ortodoxa, parte sin conversión, parte de aquí, parte de allá. En Colombia hay más de 25 comunidades. Hay un pueblito completo que se hizo judío, tienen colegio, tienen todo. Hay muchas cosas, un movimiento muy fuerte, intensivo, de gente que quieren ser judíos, que quieren aprovechar esa sabiduría, que quieren tener, que quieren hacer, y lo aprecian mucho. Entonces, tenemos que aprovecharlo y apreciarlo por lo menos como ellos. Hoy es Rosh Chodesh. Y justamente alguien me preguntó que Rosh Chodesh también es Rosh Hadash, es cabeza nueva en hebreo. No es nada más principio del mes, es cabeza nueva, es cambiarte, es ver cosas nuevas. Ya, todo lo que pasó, ahora empieza un mes nuevo. Empieza a renovarse, empieza a generar cambios y Besat Hashem dice, vamos a tener muchas alegrías y muchas cosas buenas este año.
Mes de Av es el mes más interesante casi. Mitad muy triste y mitad dice lo más alegre que hay. Desde 15 de Av dice que no había días buenos para el pueblo de Israel como 15 de Av. Es decir, días muy tristes, pero a la vez también después llegan días muy alegres para todos.